Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr. El chuchinguismo político. Chuchenga, diputado, chuchenga. Si va a ser por nosotros que este país se puede ir a la mierda. Y en lugar de ponerle Instituto Nacional de las Mujeres, ponerle Instituto Nacional de las Lesbianas. No tengo dinero ni nada que dar. Delfino.cr presenta Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 12 de febrero del 2021, como siempre en compañía de... May, espero que todas y todos estén bien. Los temas de esta semana, evidentemente, vamos a hablar de la comparecencia del presidente Alvarado ante la Comisión UPAT. Vamos a hablar de los problemas que ha generado una norma presupuestaria en diferentes instituciones y cómo la Asamblea ya está tratando de corregir su propio error. Y algunos otros proyectos que, aparte del trabajo de la comisión, avanzaron esta semana. Entonces, empecemos con la comisión. Ya para todos seguramente será harto conocido del show que tuvimos el miércoles, que ya lo preveíamos que iba a ser un show y una pérdida absoluta de tiempo. Y antes de que nos digan Paclovers y etcétera, basta con remitirnos a las declaraciones del diputado más impresentable que tiene esta Asamblea Legislativa, que es don Eric Rodríguez Steller, pero quien por una única vez estamos de acuerdo con algo que dijo. Uno, que lo del miércoles fue una pérdida de tiempo, que el presidente fue bien preparado, aunque yo ahí diría que más o menos bien preparado, y que la comisión no dio la talla con el interrogatorio que llevó a cabo. Vamos a ver, esta audiencia no arrojó ningún elemento nuevo, relevante para la investigación propia de la Asamblea. No sabemos nada que no supiéramos antes. Sí, el único que sacó algo nuevo fue José María Villalta y ahorita vamos a hablar de eso. Con las formas, que lo mencionaste en el programa pasado, yo creo que se cumplieron a grandes rasgos las recomendaciones que diste. Mis felicitaciones al Departamento de Protocolo o la Administración de la Asamblea, pero o a quien haya sido. Quien haya sido el poner las mesas de comisión, las mesas de 15 años de salón comunal en el centro del plenario para que la comisión sesionara ahí, fue una movida muy inteligente y muy acertada, porque entonces... desde un punto de vista estético y de las formas, quedaba claro que lo que estaba sucediendo en el plenario era una sesión de una comisión. Correcto. Sí, y además los diputados no miembros de la comisión que querían intervenir, cuando iban a hacer su interrogatorio, pues tenían que trasladarse a ese espacio de quinceañeros y hacer sus preguntas desde ahí. O sea, no se les habilitaron los micrófonos de las curules. Sí, no se habilitaron esos micrófonos y ellos no podían interrogar al presidente de las curules del plenario. Entonces, eso estuvo muy bien. Nada más hubo hoy un fallecito de procedimiento de doña Silvia Hernández, cuando le dio la palabra por la alusión al diputado Dragos Dolanescu, porque lo aludió el presidente. Eso no existe. La alusión es un espacio para que un diputado se refiera a la alusión que le hace otro diputado, no entre comparecientes y diputados. Pero por lo demás, y además yo sé que, bueno, por ejemplo, Diego quedó muy conforme con el manejo que hizo doña Silvia de la audiencia, del interrogatorio. Yo no tanto, pero bueno, ahí discrepamos en eso. Pero bueno, empecemos. Tenemos apuntado por acá los puntos altos y los puntos bajos. ¿Qué hizo bien el presidente en esta comparecencia? Lo primero fue llegar sin sus abogados. Sí. Hablando de las formas, esa fue una movida inteligente. El único que se sentó a la par y nadie sabe por qué todavía fue el ministro de Comunicación. Habría sido... Si hubiera sacado un 100 con esa
con esa técnica si mejor hubiese ido sin el ministro de Comunicación. Yo no es que sé, no hacía falta en todo caso. No sé para qué llegó el ministro de Comunicación. Importante señalar, hubo también una movida... O sea, era mejor... O sea, si hubiese ido un ministro, si algún ministro quería acompañarlo, yo hubiese puesto a la ministra de la Presidencia, no al ministro de Comunicación. Especialmente viendo las polémicas que tiene o de las que vienen saliendo en los últimos días y en las últimas semanas. Pero bueno. Y llegó a hacer lo que ha hecho en toda su gestión, no decir nada. No. Llegó a estar callado. Pero bueno. Exactamente. Y aún así, no llevar a los abogados fue una decisión inteligente. Llegó preparado. Los abogados luego mandaron unos videos explicando que fue el propio presidente el que dijo: no quiero que ustedes vengan a la audiencia. Porque, bueno, vamos a ver, ya se ha visto más o menos mal que mientras lo están interrogando, pues el abogado le esté hablándole al oído o pasándole notas, ¿verdad? Entonces, eso por ese lado estuvo bien. ¿Ibas a decir algo más? Sí. También la movida de Casa Presidencial de que minutos antes de que iniciara la comparecencia, todos los ministros sacaran una carta de respaldo al presidente y las redes sociales de todos los jerarcas estuvieron con mensajes, de la mayoría de jerarcas, estuvieron con mensajes de apoyo al presidente. Sí, además de firmar la carta, don Rodolfo Méndez Mata, el ministro de Obras Públicas y Transportes, luego hizo una publicación en su Facebook. Bueno, o sea, la posición del gobierno como un todo prácticamente ha sido que el presidente iba a ser interpelado y que eso era inconstitucional, ¿verdad? Pues además de firmar la carta no hace ninguna alusión a una interpelación y a que el presidente iba a ser sujeto de un acto inconstitucional a criterio de ellos. Pero don Rodolfo sí luego hizo una publicación y ahí detallando el por qué él sentía que lo que estaba haciendo no era correcto. Pero bueno, ya llegado a ese momento, ya esa discusión pues era inútil, digamos. Entonces, ya estaba ahí sentado, ¿ya para qué? Entonces, también está bien que sea ahora, ya después de ese suceso del miércoles, que se decida ir a la sala constitucional. Ya hecho, pues vaya a la sala y revise si la sala le da la razón de que estuvo bien o de que estuvo mal. Sí, ahí yo señalaría un punto bajo en toda la argumentación del presidente y de la fracción y en todo esto. En el proceso fue repetir constantemente que la Asamblea no es quien decide si algo es inconstitucional o no, en relación al decreto, porque decían, es que este decreto que usted firmó es inconstitucional. La defensa siempre era, bueno, es que la inconstitucionalidad del decreto la inconstitucionalidad de algo no lo decide usted, no lo decide la Asamblea, lo decide la Sala Constitucional. Pero con la misma que dicen eso, no tenían ningún reparo en decir constantemente que lo que estaba sucediendo ahí era inconstitucional. Sí. Entonces, esas incongruencias en el discurso siempre quedan mal. Las estamos haciendo notar hasta ahora, porque ningún diputado se lo dijo. Pero es que porque no tienen dos de frente, porque era obvio y evidente que estaban diciéndole a los diputados, ustedes no pueden hacer exactamente lo que yo estoy haciendo en este momento. Sí. O sea, lo que yo estoy haciendo es decir que algo es inconstitucional sin que la sala lo haya dicho, sin que haya una sentencia al respecto. Yo estoy asumiendo que es y yo lo puedo hacer, pero usted no lo puede hacer con lo que yo hice. Sí. Y ahí fallaron los diputados porque ahí alguien le debió haber dicho como, pero usted insiste, pero no hay sentencia en esto. Ahí fallaron los diputados. Sí, correcto. Pero bueno, puntos altos y bajos hay muchos, digamos, más bajos que altos. Bueno, primero que nada, yo diría que en medio de todo ganó el presidente porque no hubo mayor escándalo después de esta comparecencia. Sí, vieras que ahora revisaba en la mañana que llegó un reporte, creo que de la agencia CAC Portelli o Novelli, perdón si lo estoy diciendo mal, de cómo se movieron las redes sociales durante las 8 horas de audiencia. El pico más alto de audiencia fue antes de las 12 de la tarde. Ya la segunda parte de la sesión, que además fue la más aburrida y la que menos, a excepción de Villalta, fue la que no arrojó ningún elemento nuevo. Y fue la más aburrida, eran repetir preguntas y pues tuvimos el show de Franji Nicolás, que o iba a llorar o se estaba quedando sin aire o le iba a dar un infarto. Fue la que cerró la audiencia. Franji estuvo a punto de contar un chiste de truco y trampa. Sí, qué espanto. Pero bueno, naturalmente ella es así. Esas son sus nefastas formas de hacer control político. Honestamente a mí no me extraña
que ella no sea una miembro titular de la Comisión UPAT, precisamente porque sus formas no son intentar llegar a la verdad real de los hechos. Sus formas son hacer show, lucirse, intentar lucirse. Pero lo que da es bastante pena ajena, lamentablemente. Empezamos con doña Ana Lucía Delgado, que fue la primera en hacer interrogatorio, y las redes se la comieron vivas. Yo creo que tanto... Vamos a ver, es que yo creo que aquí no había nadie, o la mayoría, no estaban defendiendo al presidente, estaban atacando a los diputados. O sea, porque uno puede atacar a los diputados y decirles, maes, ustedes son unos incompetentes, sin que eso necesariamente sea defender al presidente. Inclusive este reporte decía, la mayoría de las publicaciones eran críticas al presidente, pero también había muchísimas críticas a los diputados. Y bueno, lo que se le criticaba a doña Ana Lucía es que ella empezó un interrogatorio bastante agresivo, donde levantaba la voz, hacía preguntas y luego no dejaba responder o interrumpía mientras el presidente estaba respondiendo. Lo de siempre. Sí. Ya después del receso de almuerzo, seguramente le dijeron como, mae, cálmese. No le está sirviendo. No le está sirviendo. Se la están comiendo viva en las redes sociales, por favor, cálmese. Y ya luego en su segundo interrogatorio, pues ella mantuvo unas formas más respetuosas y más calmadas. Sin toda esa mala crianza, que además también ya es característica de doña Ana Lucía Delgado, ella siempre ha sido así. Prácticamente en todos los temas. La que sí mantuvo las formas, y yo no sé si es porque es así o porque tenía ese día que comportarse un poquito más que doña Silvia Hernández, porque es quien preside la comisión UPAT. Ella mantuvo un tono calmado, un interrogatorio, hizo preguntas bastante concisas. Ella se enfocó en preguntas administrativas como, por ejemplo, ¿cuándo conoció usted a esta persona? ¿Cuándo la contrató? ¿Dónde estaban las oficinas de estos analistas? Etcétera, etcétera. Entonces eran preguntas bastante concisas, a las que ella obviamente quería preguntas concisas, y cuando entonces ella veía que el presidente pues estaba ya yendo por la tangente, pues le decía, pero es que no me está respondiendo. Eso está bien, vamos a ver, decirle a un compareciente, usted se está yendo por otro lado y no me está respondiendo, está bien. El tema es cuando del todo no dejas que el compareciente conteste, ¿verdad? Ahí sí, eso sí está mal. Entonces, las formas de doña Silvia fueron mucho mejores que las de doña Ana Lucía, y doña Silvia sacó más información que su compañera. Luego tenemos al impresentable de Dragos Dolanescu Valenciano. Creo que antes de Dragos estuvo Prendas, pero en la lista lo puse mal. Sí. Bueno, en realidad, ¿qué fue lo de Prendas? Prendas yo vi las 8 horas 2 veces y ya se me olvidó. A ver, el problema de Prendas es principalmente un tema de que él hizo una campaña de expectativa. En la línea de en Casa Presidencial se instaló una unidad de espionaje, y con sus preguntas no pudo nunca ni siquiera acercarse a rozar cualquier cosa desde el presidente que diera algún indicio de esa hipótesis que él manejaba. Eso hace que en realidad se convirtiera en pura papaya todo lo que publicó en días antes. El día antes posteó una foto con sus asesores preparando las preguntas, y entonces uno, después de oír las preguntas que hizo, es como, usted que se estaba preparando ayer, nada. Sí, vamos a ver, yo creo que aquí hay que rescatar algo que dice, y ya es la segunda semana que lo menciono, nuestro colega Alejandro Fernández. Correcto. Está en Estados Unidos. Prendas ha sostenido, y varios diputados han sostenido por meses, el discurso de que la UPAD era una agencia de espionaje, con esas palabras, creada por el presidente contra los costarricenses. Lo que vimos el miércoles no se asemejó nada a esas acusaciones. Todos esperábamos que ellos hubiesen encontrado algún documento salido del correo del presidente, del teléfono del presidente, que algún ministro dijera, sí, el presidente me pidió que le diera la base de datos de esto, esto y esto, que era información sensible. No hubo nada de eso. Entonces, los mismos diputados, hicieron una campaña de expectativas que al final no cumplieron. El problema de una campaña de expectativas es que usted tiene que cumplir. Sí, y lo otro es que lo que vimos el miércoles simplemente lo que nos hace es como medio confirmar o confirmar del todo que los diputados, inclusive lo han dicho, ya tienen el informe hecho. El presidente era el último que comparecía y ya luego se dedican a terminar el informe y mandarlo a plenario y votarlo.
Entonces acá esto no era algo de buscar información, o al menos no todos tenían esa intención. Iban a intentar confirmar sus preconcepciones de lo que había pasado, aunque no tuvieran evidencia ni física ni testimonial, nada que lo probara. Entonces, tan así que Prendas, quien había dicho por meses que esto era una agencia de espionaje, pues no solo no usó ese término en la audiencia, sino que además le dio el espacio al presidente, él mismo le dio el espacio al presidente para que el presidente negara esas acusaciones, a pesar de que lo había hecho ya en su discurso previo de los 30 minutos. Entonces, así de mal estuvo. Eso fue Prendas. Entonces, ahora sí pasamos con Dragos. Dragos tuvo tres incidentes, me parece a mí. El primero fue cuando hace el payaso y le dice al presidente: yo a usted lo voy a tratar muy duro, porque recuérdese que la primera vez que nos vimos yo le dije que iba a ser diputado de oposición, y ahí me parece que el presidente reaccionó bien. Vamos a ver, primero reaccionó bien, porque al haber sido puesto de sobreaviso de que este señor iba a ser un malcriado, es que al primer minuto ya todos sabíamos que esto iba a ser un desastre, un espectáculo bochornoso. Sí. Cuando le dice: bienvenido al primer poder de la República, como si se sintiera orgulloso él, como si hiciera gran cosa. Entonces el presidente cuando le hace la pregunta, ¿se acuerda del decreto de la UPAD? ¿O se le olvidaron las claves de su teléfono? Y se acuerda de nuestra primera reunión, y entonces el presidente le responde: de la primera reunión me acuerdo que su hija me pidió una foto. Y ese ha sido un meme viral en redes. Sí, porque vamos a ver, el presidente se lo dijo más o menos de una forma respetuosa, pero si quitamos ciertas palabritas... si quitamos ciertas palabritas, esto se puede resumir como: ¿te acuerdas de esto? Sí, me acuerdo de su hija. Ese fue el mensaje. O sea, me acuerdo de su hija. Salió bien librado Carlos de que no se le saliera por detrás de que no se le diera vuelta. Sí. De que no se le diera vuelta. Pero por eso yo creo que se expuso ahí. Por querer responderle de la misma forma impertinente a Dragos, se bajó a su nivel. Y digamos que no le costó nada, porque más bien la gente lo vio como algo gracioso, pero pudo haber salido... Los memes estuvo buenísimos. Pudo haber salido mal. Pudo haberle salido mal. Incluso, a ver, y aquí es el problema de la hipotenusa, dijo el meme. Por ser Dragos el que lo hace y ser el presidente el que lo contesta, un sector progresista que hubiera atacado ese comentario por ser de un hombre a una mujer joven, refiriéndose a la hija de alguien, no salió a señalar la falla en el comentario de Carlos, pero por pura hipocresía, no porque no hubiera un error en el mensaje. Claro, pero es que imagínate salir a defender a Dragos, qué fuerte. Sí, pero a ver, al final de cuentas, los hechos son los hechos. Se trata de ser consecuente, eso es lo que quieres decir. Exacto, entonces se salvó por ser Dragos. Sí. Y por los siguientes y porque eso ni siquiera fue lo peor de esos 15 minutos. Exactamente. La segunda fue, que ya se me olvidó cuál fue la segunda, y si no pasamos directamente a la tercera, el tema de las claves del teléfono del presidente. La segunda fue que hubo un momento en que Dragos se desvió del interrogatorio. Se desvió todo el interrogatorio. Ahí está, esa es la segunda. Hubo un momento en que se desvió más allá de la cuenta y empezó a hablar de Limas y de Horizonte Positivo. Y entonces el presidente dijo... le pidió, creo que le dijo a la presidenta que le estaban haciendo preguntas que no vienen al caso con el expediente y dejó... El presidente dijo, esto es una interpelación porque no estoy respondiendo preguntas de la UPAD. Y dejó de responder. Entonces Dragos hizo un comentario diciendo: bueno, Silvia no está, sigamos. El presidente dejó de contestar, Silvia tuvo que volver y volver a encauzar la discusión. Pero fue un error de Dragos porque le da argumentos al presidente. Sí. Para, digamos, ir a la sala y decir que lo que sucedió fue una interpelación. Yo sigo sin creer que haya sido una interpelación. Lo hablaba con May extra micrófonos, que sería interesante analizar. Porque vamos a ver, cuando el presidente llega, le dicen: usted está acá por el expediente que lo que estamos investigando es esto, y bajo ese concepto usted va a declarar bajo la fe y la gravedad del juramento. Dado que esas preguntas de Dragos no tenían nada que ver con la UPAD,
Sería bastante interesante saber si esas respuestas que dio el presidente, porque el presidente le respondió a grandes rasgos, están tuteladas por ese juramento de decir la verdad que dijo. Creo que hay 4 porque me acabo de acordar de una tercera. Fue que cuando precisamente empezó a hablar y a interrogarle sobre Horizonte Positivo, menciona sobre que Dragos hace una alusión al ministro de Coordinación del Sector Privado, André Garnier, y le dice el que no paga sus impuestos a casas de lujo. Entonces el presidente le responde que yo sepa, esos impuestos se pagaron en el 2020. Y entonces Dragos le dice que yo sepa, eso no es así. Y entonces el presidente le dice, pues debería informarse mejor. Y la cuarta. Ahí sí estuvo bien aplicada la impertinencia. Y la cuarta ya fue el tema de las claves. Vamos a ver. Porque el Dragos mencionó el tema de las claves en su pregunta, entre comillas. Desde su primer comentario, él dijo, esperemos que no se le olviden las cosas como se le olvidaron las claves. Sí, entonces el presidente primero le responde con lo de la hija, y cuando va a responder lo de las claves, Dragos no lo deja continuar. Ahora, lo que pasa también es que, a ver, aquí hay una cuestión de forma. Carolina había hablado antes. Lo que pasa es que nadie sabe cuál era su punto, porque ella gastó su tiempo, no hizo ninguna pregunta y le dejó 4 minutos al presidente. Sí. Cuando termina el interrogatorio de Dragos, el presidente hace uso de esos 4 minutos para referirse al tema de las... Usó menos, pero era en ese espacio. De las contraseñas, y ahí es a donde Silvia comete el error de darle después la palabra a Dragos. Espérate. Lo que el presidente dice es... yo sí compartí mis claves con el OIJ cuando me decomisaron mis aparatos hace ya un año. Luego, después de un año, en enero, cuando se hace la apertura de las pruebas, mis abogados me contactan porque dicen que el OIJ no llevó las claves a la apertura de las pruebas. Increíble. Entonces me preguntan que si yo las recuerdo. Entonces el presidente dice, yo recuerdo precisamente la clave de 1. Eran 3 teléfonos, recordemos. Imagínate, 3. Recuerdo la clave de 1 y las posibles claves de los otros son estas. Ajá. Y pasa varias y dice que la última es la que la última es la que abre el teléfono. Él en ningún momento dice cuál es la clave. Entonces dice, yo siempre compartí mis claves y eso que salió pues no era cierto. Luego don Dragos, ahí sí, pide la palabra por la alusión. Doña Silvia se la da equivocadamente y entonces le pregunta, ¿es cierto que la clave era 1, 2, 3, 4, 5, 6? Y entonces el presidente, en lugar de prensarlo con una pregunta de ¿y usted cómo sabe que esa era la clave? Usted tuvo acceso a información privada del expediente penal. Sí, pero es que el presidente no estaba ahí para hacer preguntas. Yo creo que eso él tampoco lo entendió en su momento. Sí, lo que le dice el presidente entonces es, esto demuestra su mala fe, porque usted sabe que yo sí compartí mis claves. Esto, vamos a ver, y esto termina ahí, digamos. Ya Dragos después no responde. Termina ahí en ese espacio. Pero luego salimos los medios a hacer preguntas a la fiscalía. Porque con ese comentario, si uno lo analiza bien, el presidente lo que está confirmando es, esta de verdad era la clave y usted sabía que esa era una de las claves que yo di. Pero el tema entonces es por qué un diputado que no es ni querellante, ni parte, ni defensor, ni fiscal, nada del proceso penal de la UPAD, tuvo acceso a esa información que es del expediente penal y por ende es confidencial para terceras personas. Pues los medios salimos a preguntar a la fiscalía y unos minutos después la fiscalía manda un comunicado de prensa donde en su titular dice la supuesta publicación de información confidencial, creo que era el término que usaban, pero tenía la palabra supuesta. El tema es que ya dentro del comunicado, en el último párrafo, ellos confirman que esa era una clave y que entonces pues le están pidiendo al OIJ que investigue quién fue el que la filtró. Aquí hay un tema que yo no quería no mencionar. La fiscalía en ese comunicado dice 55 personas estuvieron en la audiencia, en la sesión para la apertura de la prueba, además de los del Ministerio Público. Nosotros en el Ministerio Público no fuimos. A mí me parece cuanto menos una actitud irresponsable de la Fiscalía General de la República, sin individualizarlo en doña Emilia, de decir de plano, nosotros no fuimos sin ningún tipo de indagatoria, sin ningún tipo de investigación. Siendo que la fiscalía es un colador de información. Exactamente. Vamos a ver, todos los periodistas de este país sabemos
que desde la fiscalía se filtra gran cantidad de información, documentos, fotos, testimonios, temas de procedimiento, etcétera. Tan es así que el tema de que es la nota de Cere Hoy, lo voy a decir con el nombre del medio, no voy a por qué ocultarlo. Cere Hoy es el que dice el presidente olvidó las claves de su teléfono. Correcto. Y no explica lo que pasó realmente tampoco. No cita ninguna fuente e inclusive la nota no está firmada por ningún periodista. Agencia. Encima le ponen agencia. O sea, agencias AFP, APF, agencias internacionales. Ninguna agencia internacional va a hacer una noticia como esa. Agencia es lo que se ponen para que nadie asuma la responsabilidad de lo que pusieron. Sí. Ni siquiera ellos como reacción, pero bueno. Esa nota no tiene fuente ni nada, pero esa nota lo que hace es confirmar de que hay filtraciones en el proceso penal. Porque esto fue algo que ocurrió en el marco de una audiencia de apertura de prueba. Correcto. Y se filtró que el presidente no recordaba sus claves. Correcto. Luego sale Dragos y evidencia de que sabe una de las claves de ese proceso penal. Luego don Dragos intenta ahí justificar... Primero ataca a la fiscalía. Porque dice, vea qué rápido abrieron una investigación por esto y cementazo y que no sé qué otra cosa tiene años. No viene al caso esa comparación. Él debió haberse además moderado porque él debería saber que él no es una persona grata para la fiscalía. La fiscalía lo tiene investigado por varios temas. Creo que uno era inclusive contrabando. Correcto. Entonces no es como que él pueda darse los lujos de hacerse el chistosito haciendo referencia a que tiene información de un proceso penal porque la fiscalía no se lo va a dejar pasar así porque así. Primero se critica a la fiscalía por eso y luego sale diciendo en medios de comunicación, yo lo dije a modo de chota. Sí, para quitarse el tira de la broma. Sí, y luego dice... Eran varas. Luego dice, es que Google dice que 1, 2, 3, 4, 5, 6 es una de las contraseñas más usadas y más inseguras del mundo. Vamos a ver, a mí no me van a agarrar de tonto diciendo que lo googleó. Ese señor no googlea ni siquiera qué día es. Porque es Dragos Dolanescu. Es un diputado tan impresentable como Eric Rodríguez. Ese señor está encerrado en sus... concepciones cavernícolas y en sus fake news y en sus ganas de hacer show, así que dudo mucho que haya buscado 1, 2, 3, 4, 5, 6 como contraseña. Segundo, la especificidad de que la clave del teléfono era de 6 dígitos, porque uno puede poner claves de 4 o de 5, de 6, de 7 o de 8. Él específicamente usó 6. Correcto. Y podía ser 0000, 8888. Ay, pero, vamos a ver, aunque sea muy banal, del 1 al 6, para estos efectos es demasiado específico. Como correcto. Para decir, lo googleé. Correcto. Y lo otro... Dragos estuvo... No queda parado nada bien del todo, por ningún lado que se le vea. Porque si dice, lo googleé, nadie se lo cree. Lo estaba haciendo de chota... Usted gana 4 millones de colones como para ir a hacer el payaso. Para ir a hacer bromas. Como para ir a hacer el payaso a la comparecencia del presidente de la República. Yo sé que usted no tiene ningún respeto por investiduras, ni siquiera por la suya propia. Pero usted gana 4 millones como para ir a hacer el payaso y el ridículo a una audiencia. Y lo tercero, que Diego dio un atisbo ahí de como de hay algo ahí en el Café para 3 del jueves. Y luego, atisbo de conspiración. No, pues. Y luego, sí. Y luego ya lo ahondó en el reporte luego de que le metí la cizaña. Porque yo le dije, si no lo decís vos, lo voy a decir yo. Hoy en el Curul en Llamas. Resulta y acontece que hay una paginita de Facebook que se llama Televisión y Radio RN, que la dirige un señor que se llama Marvin no sé qué, que es un impresentable, que está muy allegado a el movimiento sedicionista Rescate Nacional. Don Dragos Dolanescu es un ávido visitante y fan de ese señor y de ese espacio. Ha ido varias veces a sus programas, etcétera, etcétera. Resulta y acontece que a finales de enero, esa página de Facebook hace un meme despectivo hacia el presidente, porque ya para ese momento había salido la nota de que el presidente había olvidado la clave. Resulta y acontece que el texto que uno pone en Facebook para acompañar la imagen dice 1, 2, 3, 4, 5, 6 para que no se le olvide. Entonces ni chota ni lo googleó. O sea, sí, y como dijo Diego en el Café para 3, si eso lo encontramos nosotros en cuestión de 30 minutos después de que pasó lo que pasó en la comisión,
me imagino que sería interesante que pueda encontrar la fiscalía, en este caso lo OIJ, si de verdad se da su tarea de investigar quién filtró la información, porque lo OIJ cuando se verdaderamente se enfoca, se compromete a investigar algo, lo logra. Encuentra cualquier persona desaparecida, encuentra quién filtró algo, encuentra todo. Cuando de verdad se comprometen y le quieren hacerlo. Pues, si no quieren hacerlo, no lo van a encontrar. Sí, es sumamente complicado igual comprobar eso porque probablemente los periodistas, bueno, no probablemente, los periodistas que tienen fuentes, esas fuentes están protegidas, así sean de la misma fiscalía. Entonces, son casos complejos de comprobar. Pero bueno, seguimos adelante. Espérate, ya para terminar. Tan protegidas están las fuentes de los periodistas que Randall Rivera, el director de Noticias Monumental, en una entrevista que le hacía el abogado del presidente, sin ningún problema decía, aquí es de la fiscalía, mis fuentes de la fiscalía, pues me están diciendo esto y esto. Eso por sí solo no dice nada, porque la Fiscalía General como un todo tiene seguro centenares de funcionarios. Correcto. El abogado del presidente no dijo que fue Randall, pero sí dijo que fue un periodista y director de un medio en una entrevista con él que le hizo esa afirmación. Y si nos vamos a dónde estuvo el abogado del presidente con el periodista director de un medio. Sí, es que yo no he encontrado el video exacto como para poder afirmar que fue además, en ese programa. ¿Qué otros medios? Bueno, pero no importa. En este país hay más mujeres directoras de medios que hombres, además. Entonces la lista de descarte es muy corta. Y eso, aunque no confirma la identidad de la fuente de la fiscalía, sí confirma que hay filtraciones desde la fiscalía. Confirma el origen de la fuente. Exactamente. Pero bueno, pasemos... Dragos intentó robarse el show. Dragos se robó el show. Porque el tema de discusión después de la comparecencia fue Dragos. No fue el presidente, fue la UPAD, no fue... fue Dragos, la clave y la mascarilla que se puso. Sí, todo el show de Dragos terminó él como el foco de... Tan ridículo hizo que no participó de la conferencia de prensa cuando terminó la audiencia. Por dicha, ya había hecho suficiente. Si se paseó en todos los demás, digamos. Sí. Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr. Luego tenemos a Villalta. Vamos a ponerlo en orden porque aquí la lista que te pasó está en desorden. Qué raro, ¿eh? Pero entonces, hubo dos intervenciones específicamente, digamos que son relativamente inocuas. La de Floria Segreda y la de Pedro Muñoz, en las cuales ambos utilizan frecuentemente el término... Muchachitos, jovencillos, de una forma... A ver, a doña Floria yo no creo que sea de una forma despectiva. Me parece que es una cuestión más de idiosincrasia propia de ella por la edad y demás. De Pedro sí era de mala fe. De Pedro sí era un comentario de mala fe. Que por cierto es un comentario tonto. Digamos, en el gran marco de las cosas para el caso, porque minimizar o desvalorizar a las personas que estaban ahí metidas, lo único que hace es confirmar la hipótesis de que lo que sucedió fue un error y una incompetencia. Correcto. Entonces va en contra de los propios intereses que tenía Pedro tratar de confirmar. Pero bueno, el punto es que el comentario... molesta a la diputada María José Corrales. María José Corrales, que es una de las diputadas jóvenes del plenario, pide la palabra por el orden y les dice que dejen de hacer eso. Porque no se puede seguir desvalorizando a la juventud solo por ser juventud. Y ella señala, yo estoy en contra de lo que sucedió y lo que pasó y no estoy de acuerdo con lo que se hizo, pero no puedo permitir que se siga desvalorizando en este plenario la juventud de esa forma. Un comentario me parece que apropiado, y no solo apropiado, sino necesario, que lo hiciera alguien joven y volviera a ubicar las cosas. Sí. Tiene mención de honor la diputada María José Corrales. Ella no participó más que para eso, digamos. Porque hubo muchos diputados que no pudieron participar en el orden de la palabra porque no dio tiempo, básicamente. Estaba hasta las 6. Fue muy gracioso porque el presidente también en el espacio de preguntas con prendas los troleó.
por lo de yo me puedo quedar aquí, trabajamos horas extras más allá de las 6 de la tarde, obviamente haciendo alusión de que los diputados pues estaban en contra de sesionar después de las 6 de la tarde en el plenario. Correcto. Después, bueno, mencionando... Pero ahora que mencionaste a Pedro, porque el otro tema de Pedro es simplemente que el señor fue bastante necio en decir que lo que efectivamente estaba teniendo lugar ahí era un juicio político. Vamos a ver, seguís dando argumentos al presidente y a su equipo de abogados para que vayan a la sala y digan, ven, lo reconocen ellos mismos. No solo por sus actos y por la forma en que hacen el interrogatorio, sino porque un diputado abiertamente dice, sí, esto es un juicio político. Yo estaba de los huevos ya ese día porque ya me tenía harto, porque él insistía y encima lo defendía porque además citó un voto de la sala. Que todos sabíamos que iba a defender en el momento en que lo atacaron. No, pero es que vamos a ver, el voto de la sala no dice lo que él dice. Es que el voto de la sala dice, esto es un juicio político porque la sala dice que esto es una especie de... Esto es un juicio político. No, la sala lo que dijo en ese voto, que además es bastante viejo, es que las comisiones investigadoras hacen la especie, algo parecido a un juicio político. Dice eso. Luego confundió control político con juicio político. Estamos mal, vamos a ver, por favor. Y luego que lo que salía de la comisión era una resolución, por el amor a Cristo. De verdad. Es un informe con recomendaciones, ¿no? A lo mucho un dictamen, pero una resolución jamás. No es una resolución. Encima porque no es vinculante lo que la Asamblea decida. Esperaría uno más que... más de un diputado que es abogado, pero y bueno. Encima más de alguien que aspira a la presidencia de la República. A ver, yo sí creo que las comisiones de investigación son un juicio político sin sentencia. Lo que ahí sucede, lo que ahí se da en la práctica es una investigación que no termina en nada. Es que vamos a ver. Yo sé que la Constitución no tiene ni siquiera remotamente una noción de lo que se entiende en las prácticas formales como un juicio político. Es que ni siquiera es porque la Constitución no lo tenga. Es porque la definición... Sí, la definición formal de un juicio político tiene... No solo formal, sino de cómo se entiende a nivel global de un juicio político es proceso de destitución. Correcto. La Asamblea, la Comisión... Inclusive tiene restricciones a nivel de resoluciones de la Sala Constitucional de qué tipo de recomendación de sanciones puede imponer. Ese voto que don Pedro Muñoz citaba era una condena al Estado por culpa de la Asamblea porque en una resolución de una comisión investigadora recomendó expulsar de la función pública para siempre creo que era Rolando Laclé, por el tema del Banco Anglo. Puede ser. Y la Asamblea les dice, no, ustedes no pueden recomendar sanciones permanentes para nadie. Nadie. Aunque sean simples recomendaciones, pero lo que ustedes digan no es vinculante. Hasta aunque no sea vinculante, sus recomendaciones tienen que ser razonables. Sí, o sea, exacto. O sea, ustedes hacen un juicio moral y ético, a lo sumo. Es un juicio, sí. No es un juicio político porque el juicio político conlleva destitución. Y conlleva un procedimiento que no se sigue, porque además aquí hay que entender algo también. La comisión investigadora investiga, hechos, no personas. Llama al presidente en este caso no como acusado, porque la comisión no acusa. Lo llama como testigo. Lo llama como testigo. Y yo creo, y esto ya lo dije, pero Carlos se equivoca en varios momentos porque dice, es que yo estoy aquí para tener una conversación. Y él no estaba ahí para tener una conversación, él estaba ahí como testigo para ser interrogado. Lo que pasa es que el presidente dice eso en el contexto de que él fue ahí porque quiso. Lo cual también es falso. Vamos a ver, si no iba, la comisión, por las amenazas veladas que hicieron, es que le iban a llamar con la fuerza pública. E inclusive el presidente se burló de eso de manera velada en la audiencia, diciendo, yo no sé cómo me iban a traer con la fuerza pública si yo soy el jefe supremo de la fuerza pública. Correcto. Que ya lo medio lo habíamos dicho, pero lo está diciendo el presidente y en parte tiene razón. Esto habría sido interesante de ver, pero habría sido una crisis constitucional a la que no quiero que lleguemos nunca. Hubiera sido... pobre el oficial. Sí. Al que le hubieran dado la orden. Habría sido interesante ver qué habría hecho la escolta presidencial y los oficiales de fuerza pública. En fin. Esto fue a grandes rasgos lo que nos dejó la
participación de don Pedro Muñoz. Correcto. Conceptos erróneos y más armas legales para que... Bueno, no, más armas argumentativas para que los abogados del presidente vayan a la sala. Y nada al caso concreto. Nada al caso concreto. Pero bueno, seguimos. En la tarde llegó Villalta, que fue quien tuvo probablemente la participación más destacada en términos... Y eso que la barra estaba bajita en todo caso. Sí, eso. La barra en la asamblea siempre está baja. Villalta sí llegó con preguntas concretas. Sí puso incómodo al presidente. Recibió además 10 minutos extra de Aida María Montiel, que se los dio porque era el momento. Y incluso Villalta hace una pregunta que le termina sirviendo al presidente, pero era una pregunta que había que hacer y que nadie había querido hacer. Y era si él leyó el decreto antes de firmarlo. Carlos claramente le dice que él no lee todos los decretos que firma, aplica lo que se conoce como un Arias en crucitas. Para los que no recuerdan, esa fue la defensa de Óscar Arias cuando se reabrió el caso de Cruzitas por Emilia Navas. No, vamos a ver. En realidad ese fue el argumento que usó el fiscal general Jorge Chavarría para no acusar al presidente Arias. Sí, pero después de eso, cuando Emilia le reabre la causa, Arias sale a la prensa y dice que él firmó 2.800 decretos y él no leyó todo lo que firmó. Pero eso estaba repitiendo un argumento que le dio Chavarría para defenderse. Correcto. Pero el mae lo que usa para salvarse prescribió. Ah, sí. Eso fue lo que usó para salvarse. Sí, pero ahora lo que dice públicamente es y lo que queda es... Estamos hablando de Cruzitas. Cruzitas es un tema sensible para mí, así que... El presidente no lee todos los decretos que firma y Carlos lo confirma y dice, no, yo no puedo leer todo. Y tiene un intercambio interesante con Villalta porque le dice, ¿usted se lee todos los proyectos? Y Villalta le dice, sí. Tratamos de... Él ni siquiera dice sí. Le dice, habemos algunos que intentamos hacerlo. Todos sabemos que solo él... No, vamos a ver. No, yo estoy seguro que inclusive para José María Villalta es materialmente imposible leerse todos los proyectos de ley. No todos los que se votan. Él hace el esfuerzo en los momentos procesales en los que tiene oportunidad de leérselos. Pero Correcto. Vamos a ver, José María, además de ser diputado, que en general es muy bueno, presenta mucho, participa en muchas comisiones, inclusive en las que no es miembro, y además ejerce su título de abogado. Aunque sea diputado, él tiene muchas demandas interpuestas contra el Estado y defiende trabajadores. Y entonces, ese señor pasa ocupado, estoy seguro, y además tiene un chiquito. Correcto. Es papá. Este señor pasa ocupado 24/7. Entonces, o sea, perdóneme, pero yo no le creo que se lea todos los proyectos de ley. Seguramente sí leerá todo lo que firma. Pero ya eso es diferente. Eso es distinto. Eso es diferente. Ahora, ¿por qué es relevante? Aunque uno pueda... quedarse escandalizado de que el presidente use 1, 2, 3, 4, 5, 6 como clave y de que no firme y que no lea las cosas que firme. El interrogatorio de José María Villalta podría haber beneficiado más que perjudicado al presidente, aunque viéndolo en el momento arrincona al presidente. Lo que ocurre ahí en esa audiencia podría ser beneficioso para el presidente en el proceso penal dependiendo del camino que lleve y hasta dónde llegue y hasta dónde esté dispuesta la fiscalía a llevarlo. Resulta y acontece, y esto seguramente lo saben más los especialistas en derecho penal, para que una conducta ilícita sea sancionada se tienen que reunir 3 cosas. La imputabilidad, que es lo que se conoce como la capacidad del ser humano para entender que algo que está haciendo es ilegal, que lesiona intereses ajenos, y que lo hace con discernimiento, con intención y con libertad, o sea, que comete el acto delictivo porque quiere cometerlo. La exigibilidad de la conducta, o sea, que esté tipificada esa conducta como ilegal y que conozca de que es ilegal. Se requieren esas 3 cosas para sostener que una persona es culpable. De nuevo, la defensa Arias en Cruzitas. Sí. Esto, en resumen, a grandes rasgos, se conoce como error de prohibición, que es cuando una persona comete un hecho delictivo
y lo comete porque pensaba que su conducta no era ilegal. Correcto. Básicamente el presidente no sería culpable porque si no leyó el decreto no podía saber del artículo inconstitucional que tiene el decreto. Pues sí, a grandes rasgos es eso, pero ya luego esto se ramifican varias cosas como de... sabía que el artículo 7 era inconstitucional o ilegal, pero que sea inconstitucional no significa que sea penal. Que esto fue otro tema que llevó prendas a la audiencia, que a mí me explotó demasiado la cabeza, porque él decía, usted va a denunciar al que redactó el decreto ante el Colegio de Abogados por redactar algo inconstitucional. Y yo, mae, o sea, ¿qué? Y ahí entonces donde tiene la discusión, pero es que es usted el que dice que es ilegal e inconstitucional, pero ya de esto ya lo hablaste. Sí, el pero problema es que... Esto que decía Prendas no tenía ningún sentido porque... Ellos votan cosas que la sala declara inconstitucional. Y la asamblea tiene un montón de abogados. Entonces yo decía en mi Twitter, entonces ¿qué quieren? Si usted quiere llevar esa línea, por mí bien. Mañana voy y pongo una denuncia en el Colegio de Abogados a todos los diputados abogados que hacen elecciones y votaciones secretas a la asamblea porque son inconstitucionales. Sí. El argumento de Prendas llevado a la práctica implica esos absurdos. No tiene ningún tipo de sentido. Ahora, además, no tiene sentido porque... A ver, de nuevo, en esto sí tenían razón. Nada más que lo estaban usando mal. La sala es la que dice que algo es inconstitucional. Para que el acto de Carlos fuera penal, la sala debió haber dicho que eso ya era inconstitucional y él, después de que la sala lo dice, firmarlo. Correcto. A ver, eso no quita que el contenido del artículo en cuestión, el 7, fuera inconstitucional porque lo era abiertamente y por eso, a pesar de lo que digan para defenderse, es que lo derogan. Porque era abiertamente inconstitucional y cuando eventualmente llegara a la sala se iba a caer y ahí... Ahora, el decreto está, aunque ya está derogado, sigue en la sala. Lo está analizando la sala, la constitucionalidad del decreto, aunque ya está derogado. Cuando uno mete una acción de inconstitucionalidad, la sala le solicita a la Procuraduría General de la República un informe sobre los hechos que se acusan de inconstitucionalidad, porque la sala en ese entonces, la Procuraduría, en materia de acciones de inconstitucionalidad, no funge como abogado del Estado. No. Funge como asesor imparcial de la sala. Correcto. Siempre la sala le pide una opinión, ellos siempre opinan. Correcto. Y en este caso, ellos dijeron que abiertamente no solo el artículo era inconstitucional, sino todo lo que se quería hacer ahí era inconstitucional porque lo que se quería hacer ahí tenía reserva de ley. Villalta lo prensa porque el presidente lo que sostiene es lo que estaba mal en el decreto, mal redactado. Era esa frase. Era el término, era nada más la palabra confidencial. Correcto. Entonces Villalta lo prensa y le dice, ¿usted está seguro? ¿Usted sostiene esto? Y el presidente le dice, sí. Y le dice, porque aquí la Procuraduría dice que no solo esa palabra estaba mal y por ende era inconstitucional, sino que todo el artículo 7 era inconstitucional porque la UPAD no podía tener acceso a esa información, aunque usted usara la terminología de la Ley de Protección de Datos correcta, porque necesitaba una autorización legal de la Asamblea para acceder. Pues tiene reserva de ley. Ahora, la Procuraduría dice eso después de que se deroga el decreto, después de que estalla el escándalo, y lo dice en un informe que no es vinculante para los magistrados, en todo caso, y tampoco lo es para el presidente. Nada más ¿Cuándo habría sido? Contexto. No, sí, exacto, contexto. ¿Cuándo habría sido vinculante ese pronunciamiento de la Contraloría? Si presidencia le consulta antes de firmar. Exactamente. Pero... No se hizo. No se hizo porque, y además no se ha exigido. Usted no tiene que preguntarle. Es parte del procedimiento usted formal. No tiene que preguntarle a la Procuraduría, no tiene que mandarle a revisión cada decreto que se va a firmar, aunque cada documento que se va a firmar. Lo que también quedó claro en este caso es que el proceso usual de los decretos, los pasos que sigue dentro de la Oficina de Leyes y Decretos no se llevó en este caso. Sí, vamos a ver. Esto pasó por la estructura paralela que habían puesto en Casa Presidencial, la GALP. No, porque el presidente lo que dice es que pasa por la GALP y pasa por Leyes y Decretos. Él sostiene que pasa por las dos. Esa fue su defensa. Él lo sostiene, pero en la práctica parece que no fue así. Claro, lo que él dice, yo firmé porque ya tenía las firmas de los dos ministros, el ministro interino de Planificación y el ministro de la Presidencia, y entonces yo deduzco que pasó todo el proceso previo. Ahora, recomendación si la quieren tomar para solventar esto. Seguramente se la dará al secretario de Consejo de Gobierno que está haciendo la investigación administrativa de lo que pasó en Casa Presidencial. Por favor,
en la caratulita del folder del decreto o de cualquier cosa que vayan a firmar, pongan un checklist de los pasos que tiene que llevar cada cosa antes de que lo firme el presidente. Paso, cajita para marcar con un check o con una X, nombre del responsable que se da que consigna de que eso se cumplió y la firma. Claro, y la fecha. Nunca lo van a hacer porque entonces eso permitiría hacer un rastreo de quién fue el responsable de los errores. Pero es que vamos a ver... Por precisamente supuesto, por eso hay que hacerlo. Por supuesto que lo deberían hacer. Precisamente por eso hay que hacerlo. No lo van a querer hacer justamente porque consigna un responsable final de un error. Ahora, lo otro que yo sí creo es que el presidente no puede leer todo lo que firma, pero sí debería tener a alguien de confianza, un abogado de confianza que lea absolutamente todo lo que él firma, cuya única función sea esa. A ver, si firma tantos documentos... Más burocracia que esas. Si firma tanto... Pero aquí estoy hablando de alguien de confianza. No la oficina legal. O sea, alguien de confianza que realmente lea y conozca de leyes. De solo imaginarme el titular de cierto medio. Asesor del presidente gana X cantidad de millones por leer los documentos antes de firmar. Y no valdría la pena. No nos hubiéramos ahorrado todo este escándalo si existiera esa persona. No, esto vamos a ver. Todo este problema lo que nos denota es que las cadenas de procedimientos que las instituciones públicas han mantenido por años no son un desastre. No son infalibles. Pueden haber funcionado. Pero aquí se la saltaron, eso sí lo sabemos. Pueden haber funcionado en la mayoría de los tiempos, en la mayoría de los casos, pero tienen precisamente esas debilidades de que no hay sistemas de control de que te permiten verificar que cuando llega a tu mesa ya pasó el proceso previo. Correcto. Ahí está todo el tema. Entonces, bueno, en resumen, eso fue. Error de prohibición podría salvar al presidente de una condena penal de encontrar la fiscalía algo que eventualmente pudiera llevar el proceso a un juicio y que el presidente se vea en la misma situación en la que se vio Oscar Arias cuando doña Emilia reabrió el caso Cruzitas y diga, aplico la prescripción. Nada más quiero decir que yo esto ya lo había señalado en un podcast en febrero del año pasado cuando empezamos a hablar de este tema. No usaste la terminología. Lo expliqué, pero bueno. En temas varios que sucedieron esta semana. Ya con eso terminamos la comisión. Ahí está. Las listo. 8 horas fueron más que suficientes. Sí. En temas varios, se aprobó una dispensa de trámite para corregir una norma presupuestaria que se incluyó en el presupuesto 2021. ¿Qué hace la norma? Se aprobó la dispensa. Se aprobó la dispensa. En primer debate y en segundo debate de una vez. O sea, esta semana se resolvió ese tema. Qué lindo cuando les da la gana de trabajar. ¿Cuál era el problema con esta norma presupuestaria? Que lo que obligaba era a que todas las plazas que quedaron vacantes, con algunas pocas excepciones, con algunas pocas excepciones que no incluía temas claves, tenían que ser eliminadas. O sea, no podían rellenarse, sino que tenían que desaparecer en parte de esta política de recorte de gasto. Era una camisa de fuerza. Primero, no podían llenarlas. Y entonces todas las que se hubiesen acumulado al iniciar el segundo semestre del año tenían que eliminarse, tenían que borrarse. Exactamente. Correcto. Entonces, esto puso en problemas. A ver, se quejó de esto el OIJ. Dijo que ya a febrero, a la primera semana de febrero, tenían 3 plazas vacantes, incluyendo técnicos y de medicina forense, que no iban a poder rellenar si no se cambiaba esto. El propio Poder Judicial. En Corte Plena sé que tocaron el tema. Corte Plena, todo el tema. La Asamblea Legislativa tuvo que echar para atrás con 19 nombramientos, si no me equivoco, porque justamente no podían hacerlos por esta norma presupuestaria. El MEP tenía escuelas en las cuales no estaba pudiendo nombrar docentes porque habían quedado plazas vacantes. Y hoy nos enteramos que también la Oficina de Cobro Judicial del Ministerio de Hacienda estaba perjudicada. La Oficina de Cobro Judicial tenía 4 plazas que no podía llenar, que la habían trasladado del Registro Nacional a Hacienda para justamente la Oficina para Fiscales de Investigación, creo que es el título, que no estaba pudiendo llenar por la norma presupuestaria. Y bueno, incluso... y esto es algo que nosotros consultamos y hubo que hacer una interpretación legal, pero por ejemplo, la norma no incluía excepciones a cosas como que renuncien jerarcas. Entonces, si renunciaba un jerarca y la plaza quedaba vacante, como el ministro de Deportes que acaba de renunciar, esa plaza vacante no podía llenarse.
había que hacer una interpretación constitucional, que nombrar ministros es potestad constitucional del presidente, entonces no se le puede limitar. Pero aún así no se incluyen esas excepciones, incluso cosas como los funcionarios de confianza, que tienen una rotación más alta, justamente por la naturaleza de su designación. Las auditorías. Como las auditorías. Las auditorías. Si renunciaba un auditor en una institución, la institución se quedaba sin auditoría. Hay un proyecto de ley que planea extender en el Poder Ejecutivo, es parte de lo que negoció el gobierno con el FMI, pero solo aplica al Poder Ejecutivo y sí tiene estas excepciones de jerarcas, puestos de confianza y demás. ¿Quién más que el propio Ejecutivo para saber cuáles son sus funcionarios indispensables? Es que entonces tenemos ahí a 57 burócratas que algunos en su mayoría, o la mayoría, nunca han puesto un pie en una oficina pública, ni como trabajadores, ni como jerarcas, ni como viceministros, ni como nada. Y entonces para ellos es muy fácil. Ahora, fue muy gracioso porque esta desastrosa norma presupuestaria número 12 ahora es la huerfanita, como lo dijo José María Villalta, porque nadie se hace responsable. Hay que ir a revisar quién la metió. No, yo nada más les diré, búsquense una noticia de La Nación que tiene una foto bastante interesante adentro del edificio nuevo, de cuando había un grupo de asesores de determinado partido político reunidos escribiendo la norma. Ahí está. Ok. Fue Liberación. Adicionalmente, el Congreso aprobó en segundo debate una ley que fue propuesta por José María Villalta, justamente. La impulsó Patricia Mora cuando estaba en el INAMO, sí. Correcto, que lo que busca es que las instituciones públicas y privadas tengan que hacer pública la identidad de las personas que han sido sancionadas en firme ya por cualquier conducta relacionada con hostigamiento sexual. El registro tendrá que mantenerse por 10 años desde que la sentencia está en firme. Que la sanción. La sanción, no es sentencia, perdón. Sí. Ya parezco Pedro Muñoz yo. Sí. Que la sanción esté en firme y tiene que ser de acceso público, lo cual no queda claro si es que va a tener que estar, por ejemplo, en el sitio web para búsquedas públicas o que si usted la pide se la tienen que dar lo que fácilmente. Dice es que lo que dice es que debe estar accesible a cualquier persona interesada que quiera solicitarlo. Sí, eso se puede entender como pide acá. Exacto, es una reacción demasiado problemática para llevarla a la práctica. Pero bueno, por este proyecto y por su participación correcta en la comparecencia, creo que Villalta dio un ejemplo de cómo debe ser un interrogatorio y cómo debe ir preparado un diputado. Yo puse en Twitter, así se hace una interpelación, aprendan papanatas. No era una interpelación. Bueno, así se hace un interrogatorio. Así se hace un interrogatorio. Le damos a Villalta el reconocimiento de diputado de esta semana. Otras cosas pequeñas que se aprobaron fue acoger el veto que había hecho Presidencia sobre el proyecto de ley de reforma a la ley de trasplante de órganos. Que nos hacía todos donadores, básicamente. No recuerdo muy bien. Eso está en otro programa. Los diputados metieron la pata con una redacción. Con la redacción, porque dijeron que el que recibía un órgano también tenía que ser donante de tejidos. Entonces, cuando uno leía eso fue como, ¿qué carajos es esto? Tenía un problema de redacción. Tuvieron que arreglarlo, sí. Acogieron el veto, aprobaron la redacción nueva y lo votaron en primer debate por segunda vez. Queda pendiente el segundo debate por segunda vez. Y lo otro es que luego de que rompieran quórum el jueves de la semana pasada por no querer trabajar 2 horas más, los diputados aprobaron sesionar extraordinariamente las mañanas de los miércoles, de los próximos 2 miércoles, para intentar recuperar el tiempo que perdieron por sus vacaciones de una semana. El tiempo de plenario. Correcto. Y bueno, en el correo que acompaña a este podcast vamos a, como siempre, incluir todos los proyectos que fueron votados y aprobados en primer debate. Cosas pequeñas, pero bueno, para quien quiera, ahí está. Y quien no está suscrito, recuerde suscribirse para recibir el correo electrónico que acompaña este podcast. Yo nada más quiero decir que me siento muy agradecido o me sentí bien el miércoles, a pesar de todo el desastre que fue esa audiencia, de ver que mucha gente sintió lo que pasó yo en un día de trabajo.
Esto, ustedes podrán considerar lo que es que los diputados ese día sacaron su peor cara, pero no, es que así ellos son así siempre. Así son, lo que pasa es que la gente no los ve. Y me alegra que frecuentemente. mucha gente los haya visto, porque eso es con lo que yo lidio 4 días a la semana. Pero bueno, gracias. con eso nos despedimos. Esperamos que todas y todos estén bien. Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr